Alejandra va cavando la tierra ancestral para desenterrar las raíces desde donde brotan una militancia en pos de la justicia, pero también en pos de la memoria. ¿Cómo reaccionamos todos nosotros cuando somos objetos de una injusticia reiterada o sistemática? Este es un dilema y un problema como quemante, diría, que forma como un hilo sutil conductor de este libro. Algunos preferimos o prefieren agachar el moño, aguantar y quedarse mudos. Otros optan por retirarse, alejarse físicamente de la fuente de hostigamiento. Y otros, los menos, se enfrentan, protestan y denuncian. Durante gran parte de su historia, las comunidades judías de Europa apenas tuvieron solo la primera opción. Los Slutsky, los Borovich, los Salita, los abuelos y bisabuelos paternos de Alejandra, los Cohen Abramovich, el abuelo de Gregory, Benjamin Sachevsky, abuelo de Paulo, y también como los Jaroslavsky, mis propios abuelos maternos, se criaron en la zona de Rusia designada por los zares como lugar de residencia judía. Eran prohibidos de vivir en ciudades como Kiev, donde patrullas hacían oblavi, que cazaban en busca de judíos que vivían en la prohibida ciudad, y para devolverlos encadenados a la zona designada. Sus vidas alternaban entre la tranquilidad y impredecibles explosiones de violencia, incendios de sus aldeas, allanamientos, de parte de los cosacos, sus propios vecinos a veces, y más tarde bandas criminales. En esta zona y bajo esta precariedad cotidiana vivían 4 millones de judíos. En aquellos tiempos era la extensión más extensa del mundo de judíos. Hacia mediados del siglo se abrió la segunda opción, irse. Entre 1880 y 1914, el Atlántico se convirtió en una especie de mar rojo que separaba Europa de la tan anhelada la libertad. Y no solo por los judíos, sabemos que millones en esa época sintieron que era posible ir hacia otro mundo. Y en cuanto a judíos, a nuestros abuelos y bisabuelos, en aquellos años 2 millones de judíos emigraron a los Estados Unidos y otro millón emigró a Argentina. Debo resaltar que pocos llegaron acá en aquellos años. Eran excepcionales los que llegaron acá, en parte porque la ley de inmigración chilena, que se llamaba inmigración selectiva, requería que los inmigrantes sean cristianos, entre otros, y justamente tenía un propósito, la inmigración en ese momento alemán, que era específicamente para cambiar la demografía, la política y usurpar las tierras mapuche del sur. Entonces, entre otros, los judíos no eran bienvenidos. En 1895, para darte una sola idea de este año, más de 600 inmigrantes aproximadamente llegaron a Chile. Pero ese mismo año, al otro lado de la cordillera, Argentina recibió más de 44.000 inmigrantes. Más de la mitad eran italianos, una tercera parte eran españoles y el resto eran polacos y rusos, que era la forma que se refería, la gran parte de ellos judíos, impulsados a salir después de los ataques, los pogromos de 1881. Entonces, para ellos, optar por irse no era huir,
como afirmaba la bisabuela Dina, ¿no es cierto?, de Alejandra, era tomar el destino en sus propias manos. Y eso lo saben muy bien muchos que están acá, Alejandra también, los que fueron obligados a salir exiliados de su propia patria. No es una, como la alegaban, no es una cobardía, sino que es tomar una posición. Y bueno, entre sus escasas maletas, los y las migrantes judíos llevaron consigo a Nueva York y a Buenos Aires la historia y cultura de marginalización. Para algunos, esta memoria les mantuvo reticentes a involucrarse y opinar. Pero otro gran segmento, hay que decir, de migrantes, y muchos de ellos judíos, encauzó esa memoria de opresión para quebrar la pasividad. Ellos abrazaron la tercera opción. Creían que era posible transformar la sociedad. Y hubo notable participación judía en los efervescentes movimientos sociales y sindicales de principios y mediados del siglo, tanto en Nueva York como en Argentina. En Chile no fue tanto el caso, ¿no? Otra historia. Y bueno, la generación de la familia Slutsky, que nació en Argentina, tomó conciencia también de la pobreza, insalubridad y precariedad que caracterizaba la vida de muchos argentinos y de muchos recién llegados. Y su padre, Samuel en particular, tenía lo que su hija llama, entre comillas, una alergia al autoritarismo y la opresión, que en ese momento que incluía su propio papá, ¿no es cierto? En cierta forma, en todas sus expresiones. Y desde pequeño no se resignó a la inequidad social. Eso le orientó su vocación de médico. A la vez, yo creo que sin duda se dio cuenta que muchas veces una enfermedad es en realidad un síntoma de un mal de sociedad. Y sanar ese mal requiere abordar y cambiar los determinantes sociales que crean esa falta de salud. Esto impulsó su intención de seguir la senda de otro gran médico argentino, ¿no es cierto?, el Che. Y esta familia, la familia de los Slutskys, ¿no es cierto?, se aferraban a la creencia de que habían alejado de los cosacos y estaban agradecidos al Estado argentino por facilitar su llegada. Porque justamente, al contrario que Chile, como resalté al principio, en realidad hubo una política que fomentaba la llegada de nuestros abuelos y bisabuelos a tierra argentina. No era casualidad que llegaron allá, mis abuelos llegaron también, por eso a las colonias de Entre Ríos. Y sin embargo, una y otra vez, reaparecieron cosacos en su versión argentina. Las 4 décadas de historia política argentina que recorre este libro dan cuenta de la secuencia de golpes militares, estados de sitio, censura, libertad de expresión y detenciones arbitrarias, no solo de la última dictadura, sino que mucho más. Y entre ellos la primera detención de Samuel y Ana, los papás de Alejandra. Y de hecho en 1962, es el rebeldía de los papeles. En 1962, eso puedes quedarte con eso, creo. En 1962 se produjo un episodio estremecedor. Para mí uno de los más dieron espanto en el libro, porque era tanto déjà vu como premonitorio, ¿no? Como igual como fue en Ucrania, donde ya habían llegado,
sujetos brutalmente allanaron el hogar de los abuelos de Alejandra, de Clara y Jacobo, los padres de Samuel y Daniel, su tío, insultándolos además con insultos y palabras decididamente antisemitas. Igual que en su antigua aldea, Slutsk, ningún vecino de ese barrio de Buenos Aires escuchó ni vio nada raro. Ninguno hizo un gesto de apoyo y, por cierto, nadie se atrevió a romper el silencio. Y ellos se quedaron aislados y marcados y eventualmente muy luego tuvieron que cambiar de barrio. Lo mismo pasaría tras el secuestro y desaparición forzosa de Samuel, 15 años después. Un elemento sutil, pero siempre presente en este relato, es la condición judía, imborrable a pesar de creernos plenamente asimilado. Desde comienzos del siglo XX existía en Argentina una arista antisemita que formulaba una correlación entre ser judío y ser marxista. En Chile tal vez esto puede extrañar a algunos, dado que acá la institucionalidad judía se asocia más bien con corrientes bastante conservadoras, para decirlo menos. Pero en Argentina hubo una destacada participación judía en los movimientos sindicales socialistas, antifascistas, anarquistas y partidos de la izquierda de toda la gama desde el principio del siglo. Y justo en la época de la última dictadura militar se acentuó este corolario de que ser judío era sinónimo de ser subversivo. Y un juez, el juez Daniel Refaca, ¿no es cierto?, que investigó los crímenes de terrorismo de Estado argentino, estima que más del 10% de argentinos forzosamente desaparecidos eran judíos en Argentina, que es una cifra realmente desproporcionalmente alto, dado que la población judía no llega ni cerca a ese porcentaje. Además, es documentado que los verdugos ensañaron con los y las prisioneros de origen judío. A pesar de que en vida Samuel Slutsky apenas se autoidentificaba como judío, es probable que sí muriera por serlo. Así también tengo que decir mi propio primo Máximo Jaroslavsky, también médico en Tucumán. Y bueno, Silencio Circular es mucho más, además que un álbum de fotos de una familia, que es también, y mucho más que una crónica política. Alejandra escribe con una lírica bella, elocuente, que emociona y que crea un apego entre el lector y, entre comillas, los personajes de este libro. Uno se encariña con la matriarca Clara, uno sufre junto a su madre Ana y se maravilla de su amistad con Julio Cortázar, y uno no puede dejar sin admirar a Samuel a la vez que se espanta de su trágica terquedad. Pero más que novela, yo diría que esta es una obra que se acerca más justamente a una tradición judía que llamamos Midrash, que ha sido tan condenada por la Iglesia, porque busca entre las líneas de la Torá lo que no está escrito, para extrapolar, crear historias que explican incongruencias y que rellenan vacíos. Eso es lo que hace Alejandra. Ella hace decididamente, eso es un libro del Midrash. Y les quiero dejar con un solo imagen de la abuela, la Clara, la Carlita, la futura mamá de Samuel,
que escribe tan hermoso, Alejandra, como ella va bordando las cortinas y manteles a crochet con bolas y figuritas, anticipando su matrimonio. Y como dice Alejandra, con cada movimiento de su aguja, sus huellas digitales quedan conservadas en la tela. Y su nieta dice lo siguiente: parecía que quería prolongar su vida a través de sus bordados, pero no hacía falta que mi abuela tuviera miedo al olvido después de la muerte. Indiscutiblemente, las huellas de su vida y sus recuerdos son parte de mí. Sea como sea, yo me convertiría en el testimonio de una vida eterna. Y bueno, con este libro, Alejandra, no solo perpetúas la memoria de tus abuelos, madre y por cierto tu padre, sino que también la multiplicas y lo socializas. Y al hacerlo nos transformas a cada lector, a cada lectora en portador de estas memorias. Somos también ahora, formamos parte de la historia a eso. Y no los olvidaremos nunca.